Daniel 9:11 en adelante. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Todo Israel se apartó del Señor, no obedeciendo la voz de Dios. Qué importante es obedecer la voz de Dios, porque nosotros creemos que estamos en el camino del Señor y subimos a un púlpito a predicar el santo evangelio y hacemos la obra de Dios, pero descuidamos la voz de Dios y no oímos lo que el Espíritu Santo nos habla. Esto es el inicio del apartarse de la fuente de la verdad. Y aunque sigamos predicando del evangelio y yendo a la iglesia y no oímos la voz de Dios, ni prestamos atención ante la amonestación del Espíritu Santo, entonces es una puerta abierta para salirse del camino. Y muchos están hoy apartados del camino, aún dentro de la iglesia. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Dice que si no nos convertimos a Dios, entonces nunca entenderemos la verdad. Pensamos que estamos en la verdad, pero si no estamos convertidos, no estamos en la verdad, sino que nuestro necio corazón nos engaña y nos lleva por camino que no son de Dios. Y para que tú camines con Dios, tienes que convertirte a Dios. ¿Qué es convertirse a Dios? ¿Qué es la conversión? ¿Qué significa la conversión? Convertirse en algo que ahora no es. Por ejemplo, la mariposa. Antes de ser mariposa es oruga. La oruga se convierte en un capullo. Ese capullo se convierte en mariposa. 3 procesos pasa la mariposa antes de ser mariposa. Se convierte el gusano en capullo. La larva se convierte en crisálida o capullo y el capullo se convierte en mariposa. El hombre tiene que convertirse en hijo de Dios. La mujer tiene que convertirse en hija de Dios. Nosotros somos seres humanos. El ser humano tiene que convertirse en hijo de Dios. El ser humano no es hijo de Dios. El ser humano tiene que convertirse en hijo de Dios. Nacemos como humanos y nos convertimos en hijos de Dios cuando creemos que Jesucristo es el Señor y pagó el precio por nosotros y pagó el precio por nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, y nos perdonó cuando derramó su sangre por nosotros. Pero debemos de creer. Y aquí dice Daniel el profeta en capítulo 9, dice que según conforme lo que estaba en la ley le vino al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 28 dice: estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Pero estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán si no oyeres la voz del Señor tu Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios hablaba con Adán y Eva y a Adán le dio un solo mandamiento.
Solamente una sola orden le dio Dios a Adán. Un solo mandamiento, una sola orden. ¿Cuál era? De todos los árboles del huerto puedes comer, menos del que está en el medio del huerto. De él no comerás, porque cuando tú comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Le dio un mandamiento. Adán prestó atención, oyó la voz del Señor por un tiempo, hasta que su mujer le convenció de que comiera de ese árbol, porque la mujer fue inducida por la serpiente a comer de ese árbol. Adán obedeció por un tiempo corto, hasta que fue inducido por su mujer a comer del árbol prohibido. Así hoy está la iglesia, que obedeció la palabra de Dios por un cortito tiempo, pero hoy ya no la obedece. Me dicen a mí, ¿cómo estás tan seguro que no obedecen? El Espíritu Santo da testimonio de todas las cosas. El Espíritu Santo revela todas las cosas, lo más profundo del corazón de los hombres, lo más profundo, lo más íntimo. Cuando el hombre no quiere manifestar lo que hay dentro de sí, el Espíritu Santo lo descubre. La Biblia dice que somos carta abierta delante de todos. Yo no tengo nada que ocultar, porque la Biblia dice que soy como una carta abierta. Cuando la carta es abierta y es leída, nada se puede ocultar de aquella lectura que uno lee. Somos carta abierta, dice la Biblia, delante de toda la sociedad. Y la Biblia dice que en el fin de los días la insensatez de muchos no irá muy lejos, porque será manifiesta a todos, porque Dios dará a conocer el corazón de cada uno en el fin de los días y lo dará a revelar a sus siervos los profetas. Y los profetas anunciarán la verdad. Y no hablo de falsos profetas, porque los falsos profetas hablan el antojo de su corazón, mas yo te hablo lo que está escrito en la palabra de Dios, y a lo cual tú tienes que sujetarte a lo que está escrito, la palabra de Dios, no lo que diga yo, lo que está escrito. Por tanto te digo, tienes que leer la Biblia. Como dijo Jesús, debes escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece, dijo Jesús, que en las escrituras, la Biblia, tenéis la vida eterna. A vosotros os parece. Pero ellos estaban lejos de la vida eterna. Les parecía que podían encontrar la vida eterna en las escrituras, pero ellos estaban lejos de las escrituras. Pero si tú conservas la fe en las escrituras, en la Biblia, y buscas al Espíritu Santo de continuo y obedeces su voz cuando Él te habla, y obedeces lo que Jesús dijo según su palabra, entonces tienes la garantía de la vida eterna. Y Jesús, como señal de una garantía, te da el Espíritu Santo para que tú sientas su poder y su presencia, y para que puedas orar en la dirección del Espíritu Santo, que conforme a la voluntad del Padre intercede por nosotros. El Espíritu Santo de Dios. ¿Lo escuchas tú? ¿Lo conoces? Porque no se puede escuchar a aquel que no conocemos. No se puede entender a aquel que nunca hemos hablado con él ni estado con él. No se puede conocer a una persona sin primeramente hablar con ella. Por eso tienes que tener una íntima y estrecha relación con el Espíritu Santo en la oración, en la comunión con Dios, buscando en el nombre de Jesucristo su dirección. Y cuando tú te arrodilles, intenta escuchar lo que el Espíritu Santo te dice. Búscalo, porque ciertamente si lo buscas lo encontrarás, porque Él no está lejos de los que invoquen el nombre de Jesús, sino que está cercano a aquel que le invoca, y le invoca de veras, dice la Biblia. Pero hay que invocarle de veras. Hay que invocar al Padre en el nombre de Jesús para que nos dé su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el sello, es la garantía de una mejor vida. Y de que Dios nos dio la vida eterna. Recuerda lo que dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 13. Dice: para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hay que convertirse para entender la verdad de Dios. Hay que ser lleno del Espíritu Santo para comprender la verdad.
porque si no comprendemos la verdad, seremos engañados. Poncio Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y nunca la pudo comprender.